Fue en la calle José Abascal, a las 6:30 de la tarde, un jueves cualquiera. Yo salía del hotel NH con Iván, y lo vi. A Daniel, mi marido, parado en la acera de enfrente. Inmóvil. Con una bolsa de pan en la mano. No me gritó. No hizo escándalo. Solo me miró. Yo me congelé. Iván, que no lo conocía, siguió andando y ni siquiera notó mi cara blanca. Me acerqué 2 pasos. Daniel giró sobre sus talones y se fue caminando sin mirar atrás. Ese fue el momento exacto en que mi vida se rompió. El segundo en que dejé de ser una esposa y pasé a ser la otra en mi propia historia. Hasta ese día, nadie lo sospechaba. Yo, la madre responsable, la mujer que llevaba a Carla al cole, que cocinaba lentejas los martes y rellenaba la declaración trimestral de IVA en la gestoría. Yo, que decía frases como ya no se hacen matrimonios como antes mientras escondía bragas de encaje en el fondo del cajón. Mi aventura con Iván no fue un desliz de una noche. Empezó con miradas, con un te invito a un café en medio de una lluvia que ni era excusa ni falta hacía. Luego vinieron los almuerzos fuera, las salidas por trabajo, las duchas rápidas antes de volver a casa. Todo encajaba tan perfectamente que me convencí de que era inocuo. Que mientras no me pillaran, no era real. Pero esa tarde lo fue. Lo fue todo. Y Daniel no necesitó un mensaje en el móvil, ni un perfume raro, ni un amigo soplón. Me vio. Me vio con otro hombre, saliendo de un hotel. Y no dijo nada. Solo se fue. Y ahí empezó el verdadero infierno. No volví a casa esa noche. No porque quisiera seguir con Iván, no porque tuviera un plan, sino porque no sabía qué cara poner. Caminé durante horas sin saber dónde ir. Terminé en casa de una amiga, Sonia, a la que le dije la mitad de la verdad, como hacemos todos cuando necesitamos refugio pero no queremos que nos juzguen del todo. Me tumbé en su sofá, con la ropa aún con olor a hotel barato, y por primera vez sentí miedo real, no ese que se siente cuando alguien sospecha, sino ese otro, el que llega cuando ya no hay vuelta atrás. Sonia no hizo demasiadas preguntas, por suerte, y yo dormí a ratos, esperando que el mundo no se desmoronara de golpe. Cuando volví a casa al día siguiente por la tarde, Daniel no estaba. No dejó una nota, ni un mensaje, ni rastro. Solo noté que su cepillo de dientes y una mochila pequeña habían desaparecido. En la cocina había platos limpios apilados, como si la noche anterior hubiera hecho cosas normales mientras le hervía la sangre. Carla estaba con mis suegros. Me enteré por un mensaje de mi cuñada, escueto y claro: Daniel está aquí. Carla también. Dice que habléis cuando estéis listos. No preguntó más, tampoco ofreció ayuda. Era evidente que la versión de Daniel ya estaba repartida. Y que yo era la culpable. Durante 3 días no supe nada más de él. 3 días en los que Iván intentó llamarme 5 veces y yo no contesté ninguna. Me di cuenta de que no sentía nada por él. Ni deseo, ni cariño, ni siquiera culpa. Solo fastidio. Fue el vehículo que usé para escapar de una rutina que ya no aguantaba, pero no era la solución. Era solo el detonante de algo que estaba podrido hacía tiempo y yo no había tenido valor de mirar de frente. Yo no estaba enamorada de Iván, ni siquiera me caía especialmente bien. Me gustaba cómo me hacía sentir, como si fuera deseable otra vez, como si todavía fuera una mujer y no solo una madre, una esposa, una sombra. La noche que Daniel volvió no me avisó. Escuché la puerta abrirse cerca de la medianoche. Me levanté del sofá con el corazón en la garganta. No sabía si iba a insultarme, si iba a tirar algo, si iba a ignorarme. Lo vi entrar con la misma ropa del día anterior, o eso me pareció, y con una expresión neutra que dolía más que cualquier grito. ¿Dónde está Carla?, preguntó, sin saludar. Con tus padres, contesté, quieta junto al marco de la cocina. Asintió. Fue hasta el frigorífico, sacó una botella de agua, bebió,
La dejó sobre la encimera y me miró por fin. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No intenté mentirle. No tenía sentido. Unos 3 meses. ¿Y cuántas veces os habéis visto así? 4, dije, aunque probablemente fueran 5, pero preferí no ajustar tanto los números. Él asintió otra vez, como si fuera un contador de datos, no una persona herida. ¿Lo querías? No. Entonces, ¿por qué? Ahí me quedé callada. No por no tener respuesta, sino porque decirla en voz alta era admitir todo lo que yo misma no quería ver. Que me sentía invisible, que hacía meses que no me tocaba sin que yo se lo pidiera, que nuestras conversaciones eran sobre facturas, tareas del colegio, citas médicas. Que me sentía sola. No sola porque él no estuviera, sino porque estaba siempre sin estar. Pero no se lo dije así. Porque necesitaba sentir algo. Cualquier cosa. Daniel se rió. No una risa feliz, ni sarcástica, sino una de esas que nacen del agotamiento. ¿Y te sirvió? No. Me siento una mierda. Bien. Se sentó en una silla, cruzó los brazos y se quedó mirándome. No dijo más. Yo tampoco. Estuvimos así casi 10 minutos. Luego se levantó y se fue al dormitorio sin cerrar la puerta. Dormimos bajo el mismo techo pero separados. Literalmente. Él se quedó en la habitación, yo en el sofá. No me preguntó nada más, y yo no intenté justificar nada. Porque ya no había nada que explicar. Solo esperar el siguiente paso, que ni siquiera sabía cuál era. Divorcio, separación, terapia, guerra, silencio. Todo era posible. Pero esa noche, lo único que sentí fue que ya no éramos un matrimonio. Éramos 2 personas atrapadas por una historia que se había roto sin grandes explosiones, solo con el paso lento de una costumbre que nadie quiso detener. Y ahora, con la infidelidad sobre la mesa, ya no se podía ignorar. El domingo por la mañana, Daniel me pidió que le preparara un café. No lo dijo con tono amable, ni con desprecio, simplemente lo dijo como si aún estuviéramos en piloto automático, como si los hábitos pesaran más que los hechos. Preparé 2, uno para él y otro para mí, y nos sentamos en la cocina sin mirarnos. Estaba despeinado, con una camiseta vieja, y con la mirada fija en la taza, como si las respuestas estuvieran ahí dentro. Tomó un sorbo largo y luego, sin levantar la vista, me preguntó si Iván tenía pareja. Dije que no. Preguntó si lo había traído a casa alguna vez, si Carla lo había visto. Le dije que jamás lo haría. Entonces me miró por fin y ahí sí vi rabia. No de la que se expresa con gritos, sino la que viene contenida, masticada, la que se guarda para no dar el gusto de un escándalo. Esa es peor, porque se acumula. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo y le dije que no, que todo estaba terminado. Que en el momento en que me vio salir del hotel, supe que no quería volver a pasar por eso nunca más. Se rió otra vez, esa risa seca suya, y dijo que claro, que ahora que me habían pillado, todo estaba terminado. Me callé. Sabía que nada de lo que dijera iba a sonar sincero. Me pidió que le dijera absolutamente todo. Con nombres, fechas, lugares. Quería los detalles. No era morbo, era control. Saber qué tan humillado debía sentirse. Lo sabía. Así que le conté todo, sin adornos. Le dije que todo empezó en la oficina, que me había sentido sola, que Iván fue directo conmigo y que yo no supe decir que no, que al principio pensé que sería solo una vez y que luego fue una manera de llenar vacíos. Le conté que nunca lo traje a casa, que no le hablé de Carla, que nunca fue alguien importante para mí. Que no lo elegí a él por encima de nuestra familia. Que solo fue un escape. Me escuchó en silencio. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y me preguntó si en algún momento pensé en él mientras estaba con Iván. No supe qué decir. No podía mentir, y la verdad era que no,
no pensaba en Daniel mientras estaba con el otro. Pensaba en mí. En mi cuerpo. En si todavía podía atraer a alguien. En lo lejos que estaba de lo que solíamos ser. Y eso, decirle eso, sería como clavarle algo en el estómago. Así que solo dije que no sabía. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y se fue al salón. Escuché cómo movía cosas, cómo abría cajones. Fui tras él y le vi con una carpeta en la mano. Me dijo que no se fiaba de mí, que ya había contactado a un abogado, que no me creía lo de las 5 veces ni lo de que estaba terminado. Me dijo que había hecho una copia de mis correos, que tenía acceso a mis chats de trabajo, que lo que quería ahora era asegurarse de que no lo iban a tomar por idiota ni en el juzgado ni con nuestros amigos. Le dije que eso no era necesario, que no iba a pelear por nada, que si quería el divorcio, estaba bien, que yo no iba a discutir. Se acercó a mí y, por primera vez, levantó la voz. Me dijo que no se trataba del divorcio. Que se trataba de la dignidad. De recuperar algo de lo que yo le había quitado. Que no podía creer que hubiera dormido conmigo después de que me acostara con otro. Que no podía soportar la imagen de mí en la cama con otro tipo. Que no iba a dejar que la historia terminara con él como un imbécil abandonado. Esa fue la primera vez que sentí miedo de lo que iba a pasar. No porque fuera violento, nunca lo fue, sino porque entendí que ya no estaba tratando de entenderme, ni de salvar el matrimonio. Estaba tramando algo. Algo para igualar la humillación. Me pidió que esa noche durmiera en casa de una amiga. Que necesitaba el espacio. No discutí. Me fui a casa de Sonia otra vez. Le conté todo, esta vez sin filtros. Se quedó en silencio durante un buen rato, y luego me preguntó si de verdad creía que lo mío con Daniel podía arreglarse. Le dije que no lo sabía. Que ya no tenía claro qué era lo que quería, ni si lo que teníamos era amor o solo una costumbre bien armada. A las 2 de la mañana, me llegó un mensaje de Daniel. Solo decía, no vuelvas mañana. Ya te diré cuándo puedes venir por tus cosas. Sabía que algo venía, pero no tenía idea del alcance que podía tener. Aún hoy, cuando vuelvo a ese episodio en mi cabeza, percibo la precisión fría con la que Daniel actuó, como si durante años hubiera estado esperando una ocasión justificada para ponerse a la altura del daño, pero con la diferencia de que todo lo que hizo estuvo calculado dentro de la ley y con una paciencia que me dejó sin aire, porque no fue un acto impulsivo sino una operación pensada para que yo perdiera más que la dignidad, para que las consecuencias me alcanzaran en la vida real y no solo en el reproche doméstico. Al segundo día de verme salir del hotel, él no habló directamente conmigo, no gritó ni me persiguió por la calle, en lugar de eso, cerró su dolor en una carpeta y comenzó a moverse con pasos lentos y efectivos. Contactó a un abogado especializado en rupturas matrimoniales y custodia. Acudió a un fotógrafo que le proporcionó fotos discretas de la calle del hotel. Habló con un conocido que trabaja en seguridad en edificios y consiguió grabaciones de la puerta del pequeño bar donde yo había cenado. Con Iván, reunió recibos de pagos con tarjeta que demostraban citas fuera de horario laboral. Lo más doloroso para mí, pidió a una amiga mía de la infancia que, sin yo saberlo, mantuviera la calma y contestara llamadas suyas para no levantar sospechas mientras él organizaba los siguientes pasos. Cuando lo vi por primera vez tras mi regreso, no supe que estaba en ese proceso y pensé que su silencio era resignación. Fue una ilusión que él permitió que yo tuviera hasta el momento en que empezó a tirar los hilos. El primer golpe tangible me llegó una semana después a las 9 de la mañana. Recibí un paquete anónimo en la oficina. Dentro había 2 carpetas encuadernadas con cuidado, una con copias de mis mensajes y correos de trabajo con Iván, otra con fotografías del exterior del hotel donde me vieron salir, con fechas y horas impresas, acompañadas por una hoja que decía, para quien valore la verdad. No hubo firma. Sentí náuseas y no porque el contenido fuera nuevo, sino porque era público. Al mediodía mi teléfono empezó a sonar sin parar, llamadas de mi madre, de mi cuñada, de amigas que me preguntaban si era verdad y que habían recibido, a su vez, el mismo paquete. Fue entonces cuando supe que Daniel no había actuado solo en la intimidad sino que había decidido dejarme expuesta ante la gente que más me importaba.
No hubo gritos, no hubo confrontación teatral, hubo divulgación exacta y dirigida, una radiografía de mi error distribuida como si fuera material oficial, y la reacción de quienes lo abrieron fue brutal en su frialdad. Algunos lloraron, otros me criticaron en voz baja, una prima soltó palabras que dolieron como puñaladas y mi madre, al telefonearme, tardó en hablar porque al parecer no quería agravar el shock delante de su marido. Colgué y me encontré sola en un baño de la gestoría con la cara húmeda y el mundo acotado a esas hojas impresas. Mientras yo intentaba recomponerme, llegaron los pasos legales que Daniel había previsto. Su abogado presentó en la empresa donde yo trabajaba una queja formal mostrando pruebas de que mi relación con un compañero había alterado el entorno laboral y pedía una investigación conforme al código interno, no con ánimo de perseguirme personalmente sino argumentando riesgo reputacional para la plantilla y para clientes. Mi jefe, que siempre había sido comprensivo, recibió un sobre con las mismas evidencias y, ante la posibilidad de que clientes se enteraran, prefirió suspenderme temporalmente hasta aclarar los hechos. Aquello fue un golpe añadido, tangible en el sentido inmediato de que mi nómina se congeló y mi nombre empezó a aparecer en conversaciones en las salas de descanso con un tinte distinto, con miradas que antes me saludaban y que ahora buscaban excusas para no coincidir conmigo. Daniel había previsto que el escándalo no moría en casa sino que necesitaba trasladarse a mi día a día para hacerme comprender hasta qué punto mis actos afectaban a terceros, y lo consiguió. Además, y esto fue lo que me dejó realmente sin respiración, Daniel organizó la entrega de pequeñas cajas igualmente preparadas con copias de las carpetas a personas claves, a mis padres, a la directora del colegio de Carla, a 2 amigas íntimas y a la cuenta de la comunidad de vecinos donde yo figuraba como responsable de ciertas publicaciones. La intención era clara y eficaz. Que la información no quedara reducida a un rumor doméstico sino que tocara mi imagen social en distintos frentes. El día que la directora del colegio me llamó para pedirme explicaciones porque varios padres habían mostrado inquietud por lo que se decía, sentí que el efecto de sus acciones iba más allá de cualquier reproche, que mi papel como madre y profesional se veía puesto en entredicho y que Daniel, con su paciencia fría, había conseguido borrar la línea entre problema personal y consecuencia pública. No hubo violencia física ni exhibición teatral, pero su venganza golpeó donde más me dolió, mi estabilidad y mi reputación. Cuando quise reaccionar y enfrentarlo, Daniel ya había movido otra pieza importante. Me llegó la notificación de que había iniciado trámites para una separación provisional, solicitando además la custodia exclusiva de Carla durante los días laborables hasta que se aclarara la situación, argumentando la necesidad de proteger la rutina de la niña frente a un ambiente inestable. Fue un golpe que me sacudió por completo porque sabía que en los tribunales la imagen pública tiene peso y Daniel, para proteger su posición, había puesto sobre la mesa no solo pruebas de mi infidelidad sino una estrategia construida para que yo quedara en una situación débil en lo económico, laboral y emocional. Me pareció que su plan era una escalera y yo estaba bajando peldaños sin control. La tarde en la que por fin nos sentamos a hablar me sentí transparente, y él lo diseñó así para que yo sintiera la magnitud de la pérdida. No hubo gritos rituales ni amenazas físicas. Solo la claridad de un hombre que había documentado cada paso para que mis disculpas no fueran suficientes y mis explicaciones quedaran convertidas en una estadística que podía presentarse ante un juez o ante la gente que nos rodeaba. Cuando le pedí que al menos me dejara ver a Carla con normalidad, su respuesta fue fría y definida, con la voz neutra. Cuida tu reputación y yo cuidaré nuestra hija, hasta que esto tenga sentido para todos. Y nunca había sentido tanto el peso de la palabra hasta como en ese momento, porque su venganza no fue una acción única sino un conjunto de medidas que me dejaron en el suelo, obligándome a enfrentar la consecuencia tangible de cada mentira que yo misma había generado. Después de todo lo que había hecho, todavía pensaba que podía sentarme frente a Daniel y explicarle que lo nuestro, aunque herido, no tenía por qué morir así, pero lo que encontré fue una persona completamente distinta a la que conocí, no en carácter, sino en distancia, en el modo en que ya no me miraba como alguien a quien valiera la pena escuchar. Quedamos en un café del barrio, uno neutral, lejos de nuestra casa, lejos de la oficina, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera vernos y pensar que estábamos intentando arreglar algo. Él llegó puntual, vestido con ropa casual, se sentó, pidió un café y me miró esperando que hablara yo. No tenía intención de perder el tiempo con formalidades, así que empecé.
Le dije que había aceptado todo lo que él había hecho, que comprendía la humillación, que entendía la rabia, pero que no podía permitir que las consecuencias alcanzaran a nuestra hija de forma tan directa. Le pedí que reconsiderara el tema de la custodia, que podíamos organizarnos, hablar con una mediadora, intentar que Carla no creciera con esa imagen mía que él había diseminado. Él me dejó hablar, ni siquiera se tomó el café, solo me miraba con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, como si fuera una negociación más que una conversación entre dos personas que alguna vez se dijeron que se amaban. Cuando terminé, soltó un suspiro y empezó a hablar con un tono que no era agresivo, pero sí firme. Me dijo que él no había planeado destruirme, que lo que hizo fue proporcional a lo que yo hice con nuestra historia, con nuestra familia, con su confianza. Me explicó que cada acción suya fue pensada no para vengarse, sino para asegurarse de que yo sintiera, aunque fuera por un instante, lo que él sintió al verme salir de aquel hotel. Me dijo que durante años lo consideré invisible, que dejé de hablarle, que me dediqué a cuidar la imagen de esposa solo cuando me convenía, y que cuando alguien más me hizo sentir viva, no dudé en ponerlo todo en riesgo sin preguntarme si había otra forma de afrontar el vacío. Intenté interrumpirlo, decirle que él también había fallado, que yo también me sentí sola, que no era una justificación pero sí una explicación, que las cosas no se rompen de un solo lado, pero él me detuvo con la mano. Me dijo que esa parte la había pensado muchas veces, que sí, que probablemente él había estado ausente emocionalmente, pero que la diferencia estaba en que él no cruzó límites, no mintió, no ocultó, no destruyó la imagen del otro frente a terceros. Que su error había sido su pasividad, pero el mío fue una decisión consciente y repetida. Le pregunté entonces, casi con desesperación, si pensaba que después de todo esto aún había algo que rescatar, si de verdad creía que nuestra historia solo merecía terminar en un juzgado con abogados y calendarios de visitas. Su respuesta fue inmediata y directa. Me dijo que no tenía interés en seguir casado con alguien que fue capaz de engañar durante meses sin remordimiento y que, cuando fue descubierta, solo se arrepintió porque fue vista. Me dijo que lo único que le interesaba ahora era que Carla creciera sin ese caos, sin tener que ver a sus padres fingiendo, sin tener que decidir con quién estar como si eso fuera una competición. Me dijo que por él, la custodia podía ser compartida más adelante, pero que por ahora necesitaba asegurarse de que su hija tuviera una rutina estable, lejos de escándalos, lejos de la mirada de los otros padres, lejos de mí. Esa fue la primera vez que lloré delante de él desde que todo explotó. No era una táctica, no era manipulación, simplemente sentí que ya no tenía ninguna forma de cambiar nada. Le pedí que por favor no siguiera distribuyendo información, que si quedaba algo de humanidad entre nosotros, al menos me dejara reconstruir mi vida con algo de dignidad. Me prometió que ya no haría nada más, que todo lo que necesitaba hacer ya estaba hecho, que no le interesaba seguir escarbando en la herida, pero que yo debía asumir las consecuencias sin pedir clemencia. Hablamos de Carla, de cómo podríamos manejar las visitas, y en eso fue frío pero justo. Dijo que no me iba a impedir verla, que no quería que ella creciera odiándome, que le diría que sus padres tuvieron problemas, que no era culpa suya, que me quería mucho pero que las cosas cambiaron. Le pedí que no usara mis errores como arma emocional, y me aseguró que no lo haría. Esa fue la parte más difícil de digerir, que él, a pesar de todo, seguía siendo el adulto que yo no fui. Nos levantamos de la mesa sin abrazos, sin despedidas emocionales. Me dijo que su abogado me contactaría para firmar los papeles del acuerdo provisional y que, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas, podríamos hacer cambios más adelante. Caminé hasta el metro con la sensación de que algo dentro de mí se había roto para siempre, no por el final del matrimonio, sino porque entendí que Daniel había decidido seguir su vida sin mí, y que no necesitaba castigarme más porque ya me había apartado del centro de todo. Y lo había hecho sin gritar, sin romper nada, sin tocarme. Solo con hechos, con decisiones, con una frialdad que jamás habría esperado de alguien como él. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación, durante ese tiempo, no volví a ver a Daniel en persona. La única comunicación que tuvimos fue por correo electrónico o por mensajes breves sobre temas logísticos, el horario en el que podía recoger a Carla, los papeles que debía firmar,
Las indicaciones sobre los objetos personales que había guardado en cajas y que podía pasar a buscar con previa cita. Todo se redujo a intercambios funcionales, sin tono ni carga emocional. Y aunque al principio pensé que ese silencio me ayudaría a recomponerme, lo cierto es que me desorientó. Estaba acostumbrada a tener una versión de él siempre disponible, incluso en los momentos malos, y ahora esa versión había desaparecido. En su lugar solo quedaba una pared formal que respondía a lo justo y no permitía avanzar un milímetro hacia el terreno humano. No había espacio para disculpas, para matices, para revisitar nada. Era como si todo lo que fuimos estuviera cerrado con llave y él hubiera tirado la llave al fondo de algo que yo ya no podía alcanzar. Intenté enfocarme en recuperar algo de control en mi propia vida, pero eso tampoco fue fácil. Volver a la oficina fue incómodo. Algunos compañeros ya no me dirigían la palabra, otros lo hacían con una cortesía tensa que me dejaba más incómoda que el silencio. Hubo un momento en que consideré renunciar, empezar en otro sitio, quizás en otra ciudad, pero luego pensé en Carla, en su colegio, en su rutina, y entendí que no podía seguir tomando decisiones solo desde mis deseos o mis heridas. Tenía que sostener lo que quedaba, aunque doliera. Así que empecé de nuevo, desde abajo, con tareas más mecánicas, sin participar en reuniones importantes, sin levantar la voz más de lo necesario. Poco a poco, recuperé el respeto profesional de algunos colegas, pero el daño social ya estaba hecho y eso no iba a cambiar pronto. En casa de mis padres las cosas no mejoraron. Mi madre se había tomado todo como una traición personal. No hacia ella, sino hacia la imagen de familia que durante años habíamos proyectado. Me dijo que la había avergonzado delante de sus amigas, que le costaba mirarme sin recordar las carpetas, las fotos, los comentarios. No me insultó, pero fue más dura que cualquier extraño. Me dijo que había sido egoísta, que había roto algo que nunca iba a poder reconstruirse del todo. Mi padre no dijo mucho. Asintió varias veces mientras ella hablaba, pero su silencio también pesaba. En algún punto entendí que, al menos por un tiempo, tendría que dejar de buscar aprobación o consuelo ahí. No porque no me quisieran, sino porque aún no sabían cómo reconciliar la versión de mí que cometió ese error con la hija que criaron. Y yo tampoco sabía cómo ayudarlos. Con Carla las cosas fueron diferentes. Al principio estaba distante, más seria de lo habitual, pero no me rechazó. Hablábamos por videollamada todos los días, y cuando me tocaba verla los fines de semana, la recogía a la hora acordada, le preparaba su comida favorita, le dejaba hablar todo lo que quisiera sin presionarla. Sabía que Janio le había explicado que estábamos separados, que ella era querida por los dos y que nada de esto era culpa suya. Agradecí que no usara a nuestra hija como rehén emocional, y traté de hacer lo mismo. Con ella no fingí que todo estaba bien, pero tampoco la sobrecargué con mi tristeza. Le escuché, le pregunté por sus cosas, y solo cuando me abrazó sin que yo lo pidiera supe que, al menos en eso, aún tenía una oportunidad de hacer las cosas bien. Pasado un mes, Daniel me propuso firmar un acuerdo de divorcio definitivo. No hubo condiciones abusivas ni amenazas, solo una propuesta clara, con reparto de tiempos para Carla, manejo de cuentas conjuntas y fechas de mudanza para que él pudiera regresar al piso y yo consiguiera algo propio. Lo firmé sin discutir. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque sabía que no tenía sentido prolongar una negociación donde el otro ya no quería construir nada. En el fondo, también sabía que arrastrar un proceso así solo dañaría más a Carla. Así que firmé, entregué las llaves, recogí mis cosas, y me mudé a un piso pequeño cerca de mi trabajo, con 2 habitaciones y una cocina que todavía olía a pintura. Allí, en ese espacio nuevo, sin fotos colgadas y con cajas sin abrir, me enfrenté por primera vez a la realidad de estar sola. No como estado sentimental, sino como hecho cotidiano. Cocinar solo para mí, lavar un solo juego de sábanas, no tener que compartir decisiones con nadie. Y aunque al principio dolía, también fue liberador en un sentido extraño. Ya no había nada que fingir, nada que mantener de pie por compromiso, nada que proteger de miradas externas. Lo que había, era lo que yo construyera a partir de ese momento.
No era una redención, no era una superación, era una etapa distinta y sin atajos. En las noches, cuando Carla no está conmigo, pienso en todo lo que pasó. No busco excusas, no me repito las razones, no me justifico. Solo repaso los hechos y trato de entender en qué momento dejé de hablar, dejé de pedir ayuda, dejé de decirle a Daniel que lo necesitaba, y en su lugar, tomé caminos más fáciles, más egoístas, más destructivos. Aprendí que no hay decisiones sin costo, que todo lo que se hace desde el silencio termina volviéndose contra uno mismo, y que la dignidad no siempre se pierde de golpe, a veces se erosiona en gestos pequeños. No espero reconciliación ni segundas oportunidades. Solo quiero aprender a vivir con lo que hice, ser una madre presente, recuperar algo de respeto por mí misma y, si algún día llega, también el de quienes me rodean. No hay lección feliz, no hay frase que lo cierre todo. Solo queda aceptar que esta es mi vida ahora, que yo la rompí, que él se defendió y que ambos estamos tratando de seguir adelante con lo que quedó. Eso, al menos, es algo.